1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go, I move the body out from my... Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Lorena Hook. Y yo, Cindy Roth Hook, y en esta oportunidad estamos nuevamente con Lito Rabinovich, quien es abogado. Él es licenciado en Teología, es profesor de Derecho Público en la Universidad Adventista del Plata, es conductor de radio y televisión del programa Sobre Tablas. También, él es judío y es coordinador de la comunidad hebrea adventista de Libertador San Martín. Muy bienvenido, Lito, a Cara a Cara. Hola Cindy, hola Lorena, otra vez. Para mí, como les dije, es una alegría estar con ustedes en este programa que nos hace bien. Creo que todos crecemos, porque cada entrevista yo vi otras, obvio, de ustedes, y crecemos y aprendemos, ¿no? De eso se trata, la vida es un aprendizaje. Uh-huh. ¿No? En esta oportunidad, Lito, estábamos viendo y queremos saber un poco más de tu vida personal, porque nos sorprende por ahí, y quizás a los televidentes también, el hecho de que seas judío, por un lado, y también cristiano, por otro. O sea, ¿cómo se complementa, cómo llega vos, tu familia, a ser cristianos, ¿no es cierto? Porque los judíos creen en Jesús como maestro, como profeta, pero no como Señor y Salvador de sus vidas, no como el Mesías. Como el Mesías. Correcto. ¿Y cómo es que llegan a conocer a Jesucristo? Bueno, qué pregunta, Lore. es como testimonial, no puede ser de otra manera. Voy a tratar de hacer una síntesis. Primero doy gracias al Señor, ¿no? A nuestro buen Dios, de vivir en este país donde hay libertad de conciencia, hay libertad religiosa. En mi caso, soy del interior, de la ciudad de Goya, en Corrientes. Nos educamos en una escuela estatal, escuela normal, mixta, Doctor Mariano Ilosa, así se llama, recuerdos maravillosos, ¿no? Bueno, decíamos que las libertades que gozamos, que las pude disfrutar desde los días de la niñez, juventud y aún en la universidad, tenemos que dar gracias a Dios por las libertades de este país, ¿no? Más allá de las vicisitudes que tienen todos los países del mundo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en esa escuela del Estado, una escuela normal, mixta, eran cursos muy numerosos, tenían 2 o 3 divisiones, y quiero decir que nuestro hogar, es decir, nuestros padres constituyeron un hogar mixto desde la fe. Mi padre es de origen judío. Mi apellido... Te delata. Sí. Rabinovich. No puedo huir. Bueno, mi mamá no. Ella ya falleció, de fe católica. Católica, apostólica, romana, por supuesto, cristiana. Cuando ellos se unen ya generan un cisma en ambas familias. Estoy hablando de más de medio siglo atrás, que un judío se case con una cristiana ya genera una crisis en su hogar, ¿no es cierto? Y también viceversa, ¿no? Para una señora, para una dama cristiana, casarse con un judío era casi herético, ¿no? Bueno, pero eso aconteció. El Señor permitió, creo que es providencial, hay cosas que no entendemos, hechos providenciales, y entonces tuvieron la sabiduría, puedo decir, de educarnos en un Dios único a los 2 hermanos. Ella nos hablaba de su Sagrado Corazón de Jesús, pero de una manera muy, yo diría, no restrictiva en cuanto al conocimiento o al aspecto conceptual. Para ella Jesús era Dios, era la Santísima Trinidad. Entonces nos contaba, de alguna manera nos daba su testimonio para que tengamos una idea clara de un Dios único, creador del cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos hablaba de la creación, de la naturaleza, de las bellezas, los animalitos, todo lo que tiene que ver con las virtudes cristianas.
y mi padre nos hablaba de un Dios único. O sea, yo creo que ambos ponían de su parte para que tengamos una fe viva, los dos chicos, sin tener una denominación religiosa definida. Claro. Entonces nos criamos en un contexto ético, deísta, digamos, por así decirlo. Y una vez mi mamá nos llevó a conocer la catedral, para conocer y que tengamos ese temor reverencial de Dios. Mi padre no practicaba porque en Goya no había sinagoga. Alguna vez fuimos a Corrientes Capital, ahí sí, y ahí nos hizo conocer una sinagoga. Bueno, pero yo diría, mi primer encuentro existencial relacionado con la fe práctica y viva fue cuando tenía 10 años. Estaba en 4º grado de la primaria, 10 añitos. No, ¿qué estoy diciendo? A ver, primero inferior era 6, superior 7. Sí, 10 añitos en 4º grado. Sí. Teníamos una compañerita que amábamos como tantos otros, le gustaba mucho la poesía. Aurorita Alal se llamaba, de apellido árabe, para colmo, sirio-libanés, una familia muy querida, muy conocida en la ciudad. El papá tenía barracas, una persona muy pudiente, en Reconquista también, personas que hemos apreciado muchísimo. Aurorita era la hermanita, la única mujer, hermanita menor, tenía dos hermanos varones mayores. Bueno, que después uno de ellos fuimos compañeros de facultad en Santa Fe. Familia muy querida. Aurorita era muy simpática, un poquito bajita, bien robustita así, pero muy expresiva. Le encantaba la poesía. Entonces, la señorita, como decíamos ahí en la primaria, cuando había una poesía, Aurorita era. Poesías que tienen que ver con efemérides, con lo que sea. Bueno, ¿qué pasó? Un día algo trágico. Bueno, lo recuerdo con mucha tristeza, los papás estaban viajando a Mar del Plata, creo, en su coche, y no sé a qué hora fue, si a la madrugada un camión rozó el coche, ¿no? Y el coche se despistó y ella iba de ese lado y falleció Aurorita, nuestra amiga, ¿no? Nuestra compañerita. Qué tremendo. Ese shock uno no alcanza a dimensionar en esos años, pero sí sentimos su ausencia de forma profunda, y entonces se decidió, ella es familia católica en la ciudad, decidieron hacer la despedida de la niña en una misa de cuerpo presente en la catedral. Entonces, ese día fue solemne, todos los compañeritos, y la maestra hace algo que a mí me marcó por siempre, pero no para mal. Despertó en mí, en un niño de 9, 10 añitos, algo. Me dijo, había 2 chicos, éramos 2 chicos judíos en el curso, Víctor Lifchi, un apellido de judío, tampoco se puede, también. Y yo, los 2. Entonces la maestra, antes de partir, íbamos todos caminando, porque la escuela normal está a unas 5 cuadras de la catedral, íbamos todos caminando, la vereda. Antes de salir de la escuela, la maestra nos aparta a Víctor y a mí y nos dicen, chicos, Víctor, Lito, me decían Lito de chiquito, ustedes van a participar y nosotros ambos, porque no practicábamos el judaísmo, éramos de ancestros judíos. Nos miramos así, los dos con una cara de medio perplejos, la miramos a ella. Sí, con la inocencia de un niño, sí. Bueno, fantástico, maravilloso. Yo quería preguntarles, no lo tomen a mal, porque ustedes son de familia judía. Y yo no, para nosotros, y yo me quedé por primera vez. No me discriminaron, no nos discriminaron, sino que nos hicieron sentir que había una diferencia en la fe. Claro. Cosa que nosotros no la sentíamos tanto en nuestro hogar, porque ambos papás nos hablaban de un Dios único. Entonces ahí yo empecé despacito a preguntarle a mamá las diferencias y tuve algunos conceptos muy prudentes, mi mamá. Bueno, entonces después en la facultad no tuvimos mayores problemas. En los exámenes uno sentía la necesidad de la trascendencia, ¿no? Y mi madre nos enseñó el Padre Nuestro y nos enseñó a hablar con Dios como con un amigo. Entonces yo recuerdo que en los momentos de exámenes, yo creo que todos los que fuimos de la facultad, es casi un parto, ¿no? Los finales, y más en derecho. Bueno, Lore sabe, son todos orales, con los curules, los magistrados ahí. Y sacar bolillero y todo. Entonces, en ese momento de estrés o de distrés, yo elevaba una oración que mamá me enseñó cuando yo era niño.
que no podía dormir. Por ahí los niños se despiertan, era más chiquito, cuando era muy chiquitín, no me podía dormir, y ella dijo, mira, los niños se despiertan a veces, vamos a rezar, a orar. Y vos vas a repetir, me hacía arrodillar en la cama a los dos cuando nos despertábamos. Ella se arrodillaba con nosotros y decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ponía la manito así, cerraba los ojitos. Yo no cerraba ni loco, la miraba ella. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Haz que duerma bien y que no sueñe nada. Esa era la cláusula. Y yo repetía, ella repetía, me daba un beso y yo dormía como un ángelo. Bueno, uno puede decir sugestión, no sugestión, fe, no sé. Pero era mi experiencia espiritual, religiosa. Entonces, cuando llegaron los exámenes después, un chico de 20 años, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no me dejes en el examen, no sé, devoraba todas las bolillas, pero porque uno tiene que hacer la parte humana. Yo trataba de estudiar, tragar todo, pero igual hay mucho estrés, y entonces le pedía, Señor, ayúdame, no me dejes. Fíjense las experiencias internas, ¿no? Pero hasta ahí una vida de un chico de clase media, digamos, eran chicos, bueno, nuestro padre nos podía pagar la carrera en Santa Fe, etcétera. Pero un momento, otro que más me acercó, uno más, fue cuando terminé mi carrera. Dos cosas acontecieron. Mi mamá se enferma y ahí empiezo a pensar que hay caminos, ¿no? Misteriosos, providenciales, como queramos llamar. Mi madre se enferma gravemente y por la recomendación de un amigo de mi padre la traemos aquí, a Puigari, al Sanatorio Adventista del Plata. La primera vez que venías, que conocías. No, claro, yo no conocía nada esta colina y decía, ¿pero esto qué es? Todos amables, cordiales, mayormente rubios. Y dije, esto es una base yanqui, decía yo. Empecé a averiguar, yo ya era abogado, estaba ahí terminando mi carrera. Digo, no teníamos Wikipedia ni Google, pero yo empecé a investigar, ¿quiénes son los adventistas? ¿Qué es esto? Primero, si eran cristianos. Sí, son cristianos. Me quedo tranquilo. Bueno, entonces, ¿pero quiénes son? Y ahí entonces, ¿pero qué? Tuvimos que confrontar como familia una enfermedad muy grave de mi mamá. Concretamente tuvo un tumor, un cáncer de páncreas en la cabeza del páncreas. Claro. Bueno, entonces ahí sí, yo no estaba preparado ni emocionalmente ni espiritualmente para enfrentar esa experiencia, no estaba preparado, me sentí muy mal, muy choqueado. Los capellanes nos ayudaron, oraban con nosotros, se planificó una tremenda cirugía que después se hizo, 12 horas, sacaron el duodeno, la cabeza del páncreas, y por la gracia de Dios mi madre vivió. Entonces eso no fue una casualidad para mí. Después tuve que ir a hacer como pedíamos prórroga, tuvimos que ir a hacer el servicio militar. A mí me tocó la Fuerza Aérea en la Escuela de Aviación en Córdoba. Y entonces, cuando te hacen la ficha, hay una ficha especial, y más en la Fuerza Aérea, te preguntan la religión. Y yo con mi apellido, ¿y qué? Yo no me sentía... Entonces le dije, judío cristiano. Entonces el oficial se sonrió. Y claro, el apellido no lo puedo ocultar. Claro, y habrá dicho, bueno, este es un judío mesiánico, habrá sido, qué sé yo. Ellos tenían más conocimiento. Bueno, anotaron la ficha y se fueron. ¿Qué pasó? Yo quiero hacer una síntesis. En ese momento, yo creo que el factor que el Señor usó fue la enfermedad de mi madre. Porque lo del servicio militar salí rápido. Para que vos conozcas a Cristo. Pero claro, yo en mi angustia y en mi desesperación, rezar no sabía, orar tampoco, era un alma desesperada que no, pero para la gloria de Dios no me da vergüenza. Yo, cuando se iban las enfermeras y mi mamá se dormía, quedamos ahí a prepararla para la cirugía, yo me arrodillaba, como ella me enseñó cuando yo era chiquito, y decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sin cláusula, en nombre de Jesús, Espíritu Santo, nada, no, así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, haz que mi mamá no se muera. Esa era mi oración, un abogado de 24 años. Mirá. Ahí, en una de las habitaciones que cuando paso lagrimeo, no me da vergüenza decirlo, en la parte vieja del sanatorio, y el Señor escuchó sin duda un ruego, una plegaria de un chico desesperado, y mi mamá no se murió. Entonces eso para mí fue realmente un milagro de Dios, y ahí decidí conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Estando en la facultad, en la universidad, en la biblioteca, uno leía cosas medievales, del derecho canónico y todas esas cosas, y ahí había leído una vez Lutero, dijo él en una oportunidad, la teología acerca a Dios. Eso no significa que uno sea más santo que otro, ¿no es cierto? No, pero te acerca. Tú sabrás qué hacer con esa cercanía
Y eso me quedó. Entonces le dije a mi padre, después que mi mamá salió adelante, mi hermano es otra historia que otro día le va a contar. Él se vino primero, papá casi se infarta. Él esperaba a los 2 hijos abogados, ¿no es cierto? Mira, claro. Pues tenía su pequeña industria, todo. Y José primero le agarra, para mi padre, un delirio místico. Dice, papá, los 2 impactados por lo que Dios hizo con nuestra madre, y viene a estudiar teología, mi hermano. Entonces yo no... Él también es licenciado en teología. Claro, entonces pastor, pero practicó, está jubilado de pastor. Entonces, bueno, él viene y mi padre, bueno, no fue fácil para mi padre, pero ahora el hijo menor. Yo llegué a Goya, me montó el estudio jurídico, me regaló un coche 0 kilómetros, imagínate, un papá con el hijo, el sueño del papá. Claro. Mi hijo más grande se volvió un loco delirante, sacerdote para mi papá, que no sé lo que le agarró, pero le dijo a José, mira mi hijo, yo ya esta carrera, como han de decir, no te la voy a pagar. No, papá, no te preocupes, la teología es mi experiencia. Y José vino y daba clases, como después me tocó a mí, y se pagaba los estudios teológicos dando clases. Mirá. Bueno, entonces ahora entro yo también en el delirio, vengo del servicio militar y digo, papá, yo necesito conocer a Dios, al Dios tuyo, al Dios de mamá, en la teología. Quiero ir a estudiar. No voy a olvidar los ojos, Lore, Cinti, de tu papá, así rojos, y le caían las lágrimas. Pero por la gracia de Dios lo tomó, por la gracia del Señor, la gracia te alcanza. Dijo, bueno, mi hijo, ¿y qué vas a hacer con esto? El estudio carpintero, un estudio bonito. Todo. Vos ya estabas recibido, trabajando, digamos. Claro, pero meses nada más, unos meses. Meses trabajaste de abogado y estaba con un abogado colega que tenía un tío juez, porque ahí meterse un poquito en el estudio jurídico grande. Y le dije, le voy a dejar a Edgardo mi estudio por el momento. Edgardo tenía su estudio, mi colega, joven también, residió en Corriente Capital. El tío era camarista, pero estábamos entrando con todo en el derecho y yo, el otro hijo, se le hace religioso. Claro. Y así llegué aquí, imagínense. Entonces, claro, ¿qué descubrí en la teología? Yo dije, voy a dejar las tradiciones del judaísmo de lado. Voy a dejar las tradiciones del cristianismo de lado, porque cuidado, distintas denominaciones cristianas tienen muchas tradiciones. Ustedes recuerdan que en los días de Cristo mismo, él fustigó a los fariseos las tradiciones. Eran más tradiciones que Torá, que la misma, o el Tanaj, que la Biblia misma, las Escrituras. El que sería, el Tanaj es el Antiguo Testamento, pero correcto, la Biblia judía completa. Exacto. Y la Torá, el Pentateuco. Claro, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, poca Torá, poco Tanaj, muchas tradiciones, mucho Midrash, mucho Talmud. Entonces, pero momento, eso generó un cisma en el judaísmo, ¿no? Se respeta ambas formaciones, la tradición y la letra de la ley, pero yo dije, no, yo necesito ABC. Dejo las tradiciones, sola escritura, sola fe, sola idea o gloria. Dije, no, Biblia y Biblia. Bueno, y ahí empecé a descubrir, claro, las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas. Al leer el Antiguo Testamento empezás a conocer a Jesucristo, porque después todo se cumple en el Nuevo, digamos. Correcto, claro que sí. Entonces me encuentro, por ejemplo, con la profecía para el pueblo hebreo de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. El profeta Daniel es muy respetado, como otros Neviín y Ketubín del judaísmo, y yo fui directamente a Isaías primero, que es también mucho, Isaías 53, Mesías 100%, y después al profeta Daniel en el capítulo 9, que está la profecía exclusivamente para el pueblo judío de las famosas 70 semanas, donde da el tiempo cronológico de la venida del Mesías. El tiempo cronológico donde él va a llegar, ¿no es cierto? Ahí es el Mesías, y en qué momento las 62 semanas más 7 semanas, en la última semana, en la mitad de esa semana, ¿no es cierto?, el Mesías iba a ser sacrificado, ¿no es cierto? En el año 27 de nuestra era, ahí es el bautismo de Cristo en el Jordán, ¿no es cierto? Comienza su ministerio, a los 3 años y medio se produce la crucifixión. Entonces yo decía, está el tiempo, están muchas coordenadas, está el lugar, está la ciudad del linaje de David, tenía que ser... De la ciudad de Belén. De la ciudad de Belén, eso está en el profeta Miqueas. Yo decía, pero ¿cómo? Está la fecha,
cronológica, está la ciudad donde van a ser, está del linaje que tiene que venir, está todo su ministerio, cómo va a ser en su primera venida. Lo que va a sufrir también está descrito. Todo, varón de dolores, por su llaga fuimos nosotros curados, Él va a expiar nuestros pecados. No, nadie puede expiar pecados, solo el Mesías. Isaías 53 es solo el Mesías, ¿no es cierto? No otro. Y eso se cumple. Yo tuve la convicción, estudié 4 años, para llegar a mi conclusión y decir, clamando, orando, tuve mis momentos, mis retiros espirituales, mi decisión de aceptar a Jesús como el Mesías. Pero el tema es, ustedes me dirán, ¿cómo un judío puede hacerse cristiano sin dejar de ser judío? Por supuesto que sí, cuidado con claro esto. que sí. Algunos piensan que para ser cristiano, aceptar a Yeshua como Yeshua HaMashiach, para aceptar a Jesús como el Mesías, el Cristo en griego, el Redentor de la criatura humana, creador, redentor y sustentador. Bueno, yo tengo que dejar el judaísmo. No porque el judaísmo no es una religión. Claro. Cuidado con eso, el judaísmo no es una raza. Es un pueblo. Claro, un pueblo con vínculos espirituales. Con vínculos espirituales. ¿Ustedes recuerdan Ruth, la moabita? La moabita, ¿No es cierto? sí. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios mi Dios. De pagana, se injerta en el verdadero olivo de Romanos 11. Entonces, ese es el punto. Si un ser humano, yo creo, siempre me extiendo, pero termino aquí. Yo creo que cualquier criatura humana, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo corazón. Jeremías 29:13. Eso se le dijo Jeremías al pueblo cuando iba a la cautividad. Yo sé que cuando termine la cautividad, los 70 años en Babilonia, muchos van a retornar a la fe y me van a buscar. A través del profeta le dijo, yo sé que me van a buscar, me buscaréis y me hallaréis, porque yo sé que me van a buscar de todo corazón. Eso es una tremenda revelación. No importa la fe que tenga, la tradición que tenga, si un ser humano busca la luz de la verdad, no importa que seas del Islam, judío, de la denominación protestante o lo que sea, si buscas más luz, más verdad, ahí dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Bueno, creo que por la gracia del Señor me ha alcanzado. Yo agradezco a los profesores de teología, hice materias de maestría, que fueron absolutamente ecuánimes, ¿no es cierto? Ellos sabían mi formación, si es que me miraban con cierto respeto, porque decían, ¿qué hace acá en nuestro seminario? ¿No es cierto? Claro, sí, y claro, yo le decía, me yo imagino. yo le dije, Cindy, yo le decía la verdad a mis profes, este es un personaje, le digo, yo no vengo por vocación ministerial, dije, decir la verdad, porque te hacen una entrevista. Cuando me dijeron, yo ya era abogadito joven, venía, y usted que, perdón, mucho gusto, doctor, ¿a qué viene este seminario? Quiero hacer teología. Y entonces te preguntan en una entrevista de psicología, ¿por qué? Entonces ellos esperaban de mí algún testimonio diferente. Yo decía, y le contaba esto, síntesis, porque quiero conocer más de Dios. Quiero saber el Dios de mis padres, como es Yahweh, como es Adonai, como es el Shaddai, como es Elohim. Y quiero saber quién es Yeshua, quién es Jesús de Nazaret. Entonces ellos, ¿y qué me van a decir? Me van a decir, no, está prohibido. Le dije, ¿pero usted quiere ser pastor de la iglesia adventista? No. Pero por supuesto sí, que voy a mentir. Claro. No tengo vocación ministerial. Y ellos se miraban porque mi hermano, que pasó por la misma entrevista un año antes, él sí, dice, yo siento en mi corazón que mi vida es ministrar. Vos solo El querías padre. Yo no, estudiar porque Para dije, conocer a Dios, conocer, se saber más. cumplió lo que dice Lutero. Me acercó la palabra, es su palabra. Ahora tenía que yo decidir qué hacer con su palabra. Y entonces un día le dije, sí, Señor, yo creo que tú eres Yeshua HaMashiach, el Mesías. Wow. Yo lo digo con todo el respeto, porque tengo amigos y familiares judíos. Nos respetamos mutuamente. Y entonces, por ahí estudiamos algunas profecías mesiánicas, ¿no es cierto? No solamente esas dos que hice referencia, que son muy puntuales. Hay muchas profecías mesiánicas que yo, por la gracia de Dios, digo Baruch Hashem, eso en hebreo. Cuando tú tenés gozo espiritual, hay que decir Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Porque no se pronuncia el nombre, ellos no dicen, por ejemplo, bendito sea Jesús, no, Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Ahí es porque estoy pleno, porque doy gracias a Dios, porque reconozco que su gracia me ha alcanzado, porque esto no depende de mi intelectualidad. Sí, devoraba, pero yo estaba en desventaja. Yo era abogado, sabía todas las cosas de las leyes, pero mis compañeros, que eran chicos mucho más jóvenes, o sea, yo tenía 25 años, ponele 25, 26,
y los chicos 18, 19 entraban. Así que yo tenía mis prejuicios. Ellos sabían la Biblia de memoria, algunos chicos de hogares cristianos, venían a estudiar teología. Yo no. Entonces, cuando yo iba al comedor, estaba interno en el seminario, yo iba Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, diciendo de memoria. Así como iba, como en la facultad, Lorena sabe, tengo que repetir de memoria los artículos de la reforma de la 17.7.11 en aquellos años, los artículos del Código Civil. Bueno, acá yo iba de memoria. Todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, pum, y así, pero no lo decía fuerte, iba despacito, y me hablaban y yo no contestaba. Iba 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. ¿Has tenido oportunidad Tremendo. de conversar con judíos? Claro, Digamos que, claro, o sea, sí. Me dicen, acerca en este momento, de como Jesús. ustedes decían, yo estoy liderando un ministerio que tiene la Iglesia Adventista, que es empatizar con el pueblo judío, tener una nueva dialéctica y acercarnos los dos pueblos a partir de las afinidades, de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Ambos creemos en la Torá, con la ley, el decálogo, sí, los Aseret Adibrot le llaman ellos, los Neviín, los Ketubín, los patriarcas, los profetas, la reforma pro salud, cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, dice las Sagradas Escrituras. Bueno, todo el Antiguo Testamento Claro, es ellos compartido. también. Por o sea, eso el digo, Antiguo esos son Testamento puntos en común. Buscamos las afinidades, ¿no es cierto? Nosotros llamamos reforma pro salud, ellos llaman la kashrut, o sea, los alimentos kosher y todo lo demás. Obviamente el Shabbat en este caso, yo descubrí que es el 4º mandamiento en el corazón del decálogo y que Jesús dijo en el Sermón del Monte, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, no, vine a cumplir. Ni una jota ni una tilde pasarán de esta ley hasta que todo sea cumplido. Y dije, entonces, ¿cómo el 4º mandamiento lo voy a sacar? No puedo sacar. No lo puedo cambiar por domingo, por miércoles, por jueves o por viernes. No. Entonces, por eso, es decir, acepté la fe bíblica. Y me siento feliz de mis ancestros judíos y de haber aceptado a Jesús como el Mesías y mi Señor y Redentor. Y actualmente hay... Y los paisanos me dicen, Claro. che, vení por acá, porque en el Centro Adventista de Vida Sana, ¿no es Eso. cierto? En el SPA, que ustedes conocen, vienen muchos paisanos, Sí. de Buenos Aires, de la AMIA, de todos los lugares. Y cuando los capellanes le cuentan que hay una sinagoga en la iglesia del parque, se vuelven locos. Claro. No entienden nada. Los que son practicantes vienen, se ponen la kipá, entran, creo que hicimos aquí con Fernando Hook una nota interesante, y no pueden creer. Escuchan y ven que el Kabbalah Shabbat, la recepción del sábado, es igual que en la sinagoga de ellos, porque es lo mismo. Claro. Todos los mismos textos, todos los mismos cánticos, las alabanzas, todo. Se lee la Torá. Y cuando termina se me vienen, pero en patota. Che, Rabinovi, me acorralan. ¿Qué es esto? ¿Me puedes decir cómo es esto de judío adventista? Tengo que dar razón de la fe, sin Biblia, sin libros, sin nada. Dios, Señor. Ay, me acuerdo de mi mamá. No me dejes. Te preguntan por Jesús. Pero por como supuesto, Jesucristo, como- pero son muy respetuosos. El como el judaísmo, Mesías. hay judaísmos conservadores, ultra de la derecha, los de Mea Shearim allá en Jerusalén, están ultraderecha, conservadores liberales de Marshall Mayer. Son muy amplios ellos. Y mesiánicos también, ellos respetan a todos. Salvo la ultraderecha, digamos, ellos son un poquito intolerantes, pero el resto son muy amplios. Entonces tú puedes adorar con ellos, no hay ningún problema. ¿Cuántas sinagogas hay en Argentina así judío-cristianas? Bueno, adventista, yo no sé que la iglesia bautista también tiene un ministerio que se llama Jami, pero no tienen sinagoga, edificio, nosotros hicimos. Ahí está la de Buenos Aires, la primera fue la de Libertador San Martín, que está pegada a la iglesia del Parque del Sanatorio. Y en Buenos Aires hay otra, en Villa del Parque, una bonita también. Después, en Tucumán, creo que hay una, y en Montevideo. Y nada más. Mira, Y claro. bueno, la idea es tener un diálogo. Un acercamiento. Un acercamiento, no con la idea de convertir, porque eso de convertir, cuidado con eso, que hay que ser muy respetuosos, ¿no es cierto? Pero está bueno el diálogo, el acercamiento y la posibilidad. Sí, maravilloso. Ellos nos hicieron obsequio, nos traen sidures de regalo. Cuando van a Israel, porque hacen su aliado, tienen familiares allá. Cuando vienen a Vida Sana, listo, mirá lo que te traje, un talit. ¿Viste? Un talit. Sí. Este es original, ¿eh? Y bueno, y yo no ando forzándolos a que se conviertan al adventismo. No, en absoluto.
Hablemos de Dios. Y creo que el Espíritu Santo de la Es otra, el que convence. el tema que hablamos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y los corazones sinceros van a ser salvos, van a trascender lo temporal hacia la eternidad. No importa en qué denominación estén. Igual los Hay una judíos- iglesia invisible que es cada corazón sincero. Igual el judío sí cree en el Espíritu Santo, Oh, sí, Espíritu de Dios. claro. La que única sí. diferencia que Es yo le encuentro esperan sería al Mesías, Jesús. esperan. Claro, como que un ellos Mesías todavía están futuro. esperando. Correcto, pero ellos sí, total, ya te digo, es el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sí, incluso en sus plegarias, en sus oraciones invocan al Espíritu Santo. Por supuesto que el Shema Israel, la unicidad de Dios, es la bandera de ellos, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Qué lindo. ¿Y qué le dirías Sí. por ahí si nos está viendo un judío? Que lo respetamos y lo amamos como sí. debe ser, porque el problema, y lo digo con profundo respeto de todas las denominaciones, el problema del cristianismo es el antisemitismo, no los cristianos. ¿No es cierto? Claro. Y el problema del judaísmo de la antigüedad fueron los líderes, no el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel no rechazó a Cristo en absoluto. Él entró en la Eran los Pascua. fariseos, la cúpula. Claro, ¿recuerdan? Entraban, ¿no es cierto? Osana Mantas y Osana al hijo de David. Cuando lo Claro, recibe el pueblo. claro. Sí. Lo Y en, recibe bien, pero en la Pentecostés, ¿recuerdan Pentecostés del Pentecostés, cristianismo? En sí. Pentecostés había 3.500 ya cristianos en Jerusalén. Y en el año 34, en el apedreamiento de Esteban, ¿saben cuántos cristianos había? ¿Cuántos? En Jerusalén, 30.000. 30.000 cristianos. 30.000 cristianos, estudios hechos, estadísticos profundos en Jerusalén en el año 34 en el apedreamiento de Esteban. ¿Y saben cuántos habitantes tenía Jerusalén? 60.000. O sea, el 50% eran cristianos. De los judíos que eran. Claro, estamos judíos hablando del mesiánicos, vendría a ser. pueblo, de los pastorcillos de Belén que esperaban al Mesías, no de Anás y Caifás, Claro. hombres perversos que no fueron leales a los valores de la Torá. O sea que a los hermanos judíos los respetamos, los amamos. Yo nunca dejé de ser judío. Acepté a Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. ¿Qué es Jesús, El Jesucristo Mesías. para vos? Eso, el Mesías. Es todo, el camino, la verdad El y la camino, vida. la verdad y la vida. Claro, es trascender de lo temporal hacia la eternidad. Es la vida eterna. ¿No es cierto? Genial. Bien. ¿Me dejan ¿Y hacer Jesús? una plegaria para terminar en hebreo? Por supuesto. Muy breve, Sí, muy breve. por supuesto, Bueno, claro. qué alegría, ¿eh? Les agradezco a estas dos damas que me invitaron. Yo decía, a ver, y le dije a mi esposa, si me llegan a preguntar, te voy a decir la verdad. Por supuesto, ya no, basta ya, que por su gracia, Él me acompañó desde chiquito cuando no podía dormir. Y mamá me decía, Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, esta es una plegaria común, diríamos, pero de gratitud. Y dice así, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu vekimanu veiguyanu lisman haseh. Bendito sea nuestro Dios, Rey del universo, que nos concede la vida, que nos sustenta y que ha hecho posible que vivamos este instante. Ay, qué hermoso. No. Qué belleza. Qué lindo, sí, eso lo hacemos al amanecer, cuando uno se levanta. ¿Cuál es tu, Todas las primer, mañanas. ¿cuál es tu primer pensamiento? A ver, Él nos concede la vida, Él nos sustenta, Él hace posible que podamos ver la luz del sol. ¿Y cuál tiene que ser nuestro primer pensamiento? Bendito sea Baruch Hashem. ¿No es cierto? Baruch Sí. Hashem, bendito sea nuestro Señor. Y con yo diría, una expresión de gratitud, el día es diferente. Ustedes lo Sí. viven. Qué ¿O no? hermoso, La qué vida es hermoso. diferente. La vida es Y con diferente. ese pensamiento que queremos Sí. llevarnos, queremos dejar ese pensamiento también a quienes nos ven. Gracias Que a lo que ustedes. decís en la mañana, bien temprano, ni bien abrimos los ojos, que nuestro primer pensamiento Tu día sea va a ser una bendición. bendito seas. Y gratitud. Y gratitud. Gozo y gracias. gratitud. Sí. Gozo, Qué gratitud, belleza. bendición. Que Dios bendiga a todos los televidentes, no importa la denominación que tengan. Que el Señor los bendiga Sí. ricamente. Y como dice las Escrituras, busca primeramente el reino de Dios. Y lo su demás justicia, viene y por añadidura. todo lo demás te será añadido. Mateo 6:33. Así es. Genial. Bueno. No se olviden, lean el Salmo 139. Eso. Sí. Bueno, bendiciones. Bueno, muchas gracias, Lito. Le recordamos a la teleaudiencia que nos pueden ver los días martes por Cara a Cara TV, todo junto escrito en En YouTube. YouTube.
y nos pueden ver los días miércoles a las 22 horas por Canal 6 Entre Ríos TV y por Canal AET a las 15:30 horas. Y los días jueves nos pueden ver por Telema a las 21:15 horas. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.